Acabamos de escuchar la voz de Marianne Faithfull, que acaba de morir el día de hoy. Una mujer que en los años 60 fue importante, incluso se relacionó con Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, y por eso ellos grabaron esta canción, que la hizo famosa. Esta mujer groupie de los años 60, pues ya murió. Y con ello abrimos el programa. Cada jueves está Fernando Fernández y un servidor, Jaime Chaides Bonilla, en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, para el mundo entero. Vamos a platicar de distintas cosas, pero ya está nuestro invitado especial, Omar Millán, con nosotros, en vivo. No es por Zoom, es en vivo, es en serio. ¿Cómo estás, Omar? Hola, Jaime, muy bien. Buenas noches al auditorio. Es que en la pandemia nos aventamos unas 3, 4 entrevistas, ¿no? Así es. Pero nunca va a ser igual estar frente a frente. Sí, yo de hecho durante la pandemia soy profesor y yo quedé harto de las videoconferencias, de todo esto que trabajábamos a distancia. Y pues sí, no hay como esto, ¿no? Yo no quedé harto, yo quedé muy contento porque entrevisté a David Toscana en Madrid, a Rosa Montero en Portugal, a Elmer Mendoza en Colombia, a premios Alfaguara, ¿no? Guillermo Arriaga, etc. Pero Sí, esa es de no, las grandes ventajas, ¿no? Que tiene. sí, no te trasladas, no tienes que esperar a que lleguen de algún avión. Pero nunca se va a comparar estar en una cabina. Siempre hay algo que sucede inesperado. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahorita, tú estás aquí, ¿sabes por qué? A ver, dime. Bueno, me invitaste la semana pasada, ¿no? Pero Ajá. no me comentaste. Bueno, ya ves que, de hecho, siempre me ha gustado, pues, compartir lo que estoy haciendo, porque, como sabrás, hacer un libro en México, un documental es dificilísimo, ¿no? Y es un proceso muy largo, y cuando ya sale, pues hay que difundirlo, hablar de él, que finalmente llegue a los lectores, ¿no? Que tenga cierto impacto. Estás aquí porque eres uno de los personajes del año 2024. Órale. Y lo sabes muy No, bien, pues gracias. ¿no? Te lo ganaste. No, gracias, gracias. O sea, de hecho, cuando platiqué con Daniel Salinas en alguna clase de periodismo, él aceptó, no, dice, Omar Millán está lejos de nosotros. Él está en ligas mayores. El buen Daniel. Sí, imagínate, para que el Daniel te dé tu lugar, se quite del asiento y te dé su lugar, o sea, quiere decir que lo hiciste. Y además, hace unas horas descubrí que hasta Julieta Venegas te está leyendo. Sí, por ahí me dijeron, me mandó unos mensajes. Y pues siempre es un orgullo, ¿no? A mí me llena de agradecimiento, pues esto que me dices de Daniel, no lo sabía, o de Julieta, o de eh, así pues lectores o gente que me escribe. Vicente Alfonso es Vicente Alfonso, otro que te admira. que quizás sin necesidad, ¿no? De tomarse el tiempo de mandar un mensaje y decir, oye, me gustó lo que escribiste, y eso es pues para agradecer, ¿no? Agradecer muchísimo, agradecer siempre. Fíjate que hace unos días también me enteré por la misma vía, es decir, por Yair, amigo de Julieta, que ella está leyendo también a Humberto Félix Berumen. Ah, mira. Tijuana la Sí. Horrible, bueno, los libros de ensayos que tiene, se lo hicieron llegar a Humberto, pero él discretamente no ha querido difundirlo. Pero, ¿quién soy yo para guardármelo en el corazón? ¿Quién, verdad? Si a eso me dedico, Sí, ¿para sí. qué me hacen cosquillas? Entonces me dio mucho gusto y además hay que decirlo para las personas que nos escuchan, Omar Millán es un periodista, escritor o escritor periodista que ha ganado la atención por sus distintos trabajos que son como grandes reportajes. Yo en primer lugar lo conocí por un libro de boxeo que nos ha permitido platicar 2 o 3 ocasiones porque es un libro básico para que conozcamos la historia de Tijuana. Yo digo, la historia de Tijuana se puede conocer a través de los bomberos, de los luchadores, de los boxeadores, o sea, de distintas facetas, ¿no?
de la ensalada César. Sí, sí. Sí, sí. Estos libros nos dan la oportunidad de acercarnos a las distintas facetas de Tijuana. Y tú tomaste una que me gustó mucho, la de los boxeadores, los campeones mundiales que ha tenido la ciudad. Sí, yo a menudo lo digo, Jaime, de que tenemos la fortuna de que no solamente en Tijuana, en todo el estado, en Baja California, pareciera que la historia no ha tenido tiempo de enfriarse. Tenemos muchos personajes que han cruzado gran parte del siglo XX y lo que va del XXI vivos, que nos pueden compartir sus historias. Esto que mencionas de la fábrica de boxeadores en Tijuana, pues fue contar con todos estos personajes a muchos de ellos los tenemos aún aquí, muchos durante la pandemia desgraciadamente o por distintos motivos se han ido, pero cuando yo hice el libro, que ya sería hace 13 años, Ajá. Tuve la fortuna de que todos estos personajes, referees, jueces, boxeadores, entrenadores, estuvieran aquí. Sí. Y pudieran contar de primera mano todo esto que ha sido la capital del boxeo en Latinoamérica, ¿no? Lo que es Tijuana, ¿no? Eso en el caso del boxeo, en el caso de los otros... Fue la época de oro, ¿eh? Te digo porque yo tuve la oportunidad de por lo menos unos 4 o 5 años de disfrutarla al filo del ring, que es lo que cuenta. Y de hecho me llevó a Las Vegas, a Los Ángeles, a Mexicali, a Navojoa, etcétera. Tan bollante era la época del boxeo que te permitía, más que en la cultura, viajar con el deporte. Sí. Y esta aura, ¿no? Que todavía tiene el boxeador mexicano, el boxeador de Tijuana, que es muy parecido al que tiene un futbolista brasileño, ¿no? Que solamente por su nacionalidad sabes que va a dar espectáculos, sabes que es de calidad, ¿no? Lo mismo sucede con el boxeo, ¿no? Y de todo tipo, es decir, un bailarín como Maromero Páez, o un fajador como Julio César Chávez, o los muchachos que nacieron en unas colonias pobres como Jíbaro Pérez y Tanaka González. Sí. Tenemos la más grande boxeadora que ha tenido este país, y Eric Morales, en fin, un catálogo ahí de boxeadores de muy distinta personalidad, que después van a imitar los otros boxeadores en Asia o en Europa, ¿no? Por alguna razón, no sé si lo sepas, Jaime, que en Francia tienen una fijación por el boxeo tijuanense, ¿Sí? Les apasiona. De hecho, había un proyecto ahí que se deshizo durante la pandemia, que tenía mi editora Débora Holz, iba a traducirlo al francés, la fábrica de boxeadores, y se publicó el primer capítulo de la fábrica como un adelanto en una revista, se llama Correo Internacional, una revista francesa. Y pero ya se detuvo porque la editorial, al parecer, la editorial independiente que lo iba a hacer en Francia, al parecer quebró. Pero bueno, hay eso que está todavía latente, ¿no? Esta aura que tienen los boxeadores mexicanos, ¿no? Sí. ¿Y cómo le fue al documental que hiciste también sobre el mismo tema? Pues muy bien, ahorita todavía estamos en Amazon Prime, estamos en Total Play, en Easy y en Claro Video. Está todavía en renta y venta la película, y pues aún está desde mayo del año pasado a la fecha, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Desde la Esquina. Desde la Esquina. Este documental de 1 hora con 24 minutos que codirigí con Mario Genel, y que bueno, está centrado en la vida del entrenador Rómulo Quirarte, pero que paralelamente estamos contando también lo que es esta ciudad, ¿no? Esto que mencionabas de la historia de la ciudad, que está muy ligada también al boxeo y que a través de otros oficios también se puede contar, ¿no? Porque en el otro libro, en El Marciano y la Langosta, a través de los cocineros, a través de los pescadores, estos dos oficios, cuento también la historia de la Baja California. Tú presentaste el documental en el Centro Cultural Tijuana. Bueno, presentaste más bien el libro conmemorándolo, creo que el año pasado, ¿no?
el de la fábrica de boxeadores, fue hace 2 años ya. Hace 2 años. Sí. Pues sucedió algo muy bonito. Y yo estuve en la presentación, tomé algunas fotos y me acerqué a donde estaba Guillermo Mayén y tú, tomé las fotos y me di la vuelta y al hacerlo vi que estaba Rómulo Quirarte. Sí, asistió. Se me quedó mirando con una mirada que lo dice todo. Teníamos más de 20 años de no vernos. Y probablemente en esa mirada me dijo, te recuerdo, reportero, cuando entrabas a entrevistar a mis boxeadores y te agradezco el respeto con el que lo hacías. Esa mirada me dijo todo. Sí, es un personajazo como muy pocos en el boxeo. Era muy serio, era muy respetuoso, muy serio. nada de nada de groserías. Sus boxeadores tenían que ser, profesionales. Y era un hombre que les amarraba sus manos, las vendaba, les daba consejos y subía con ellos al ring. Lo sigue haciendo. Todavía, pues el último campeón mundial que tuvieron, Santiago el Peque, todavía lo subió don Rómulo Quirarte. Todavía sigue en activo. Aun cuando ya no va tanto al gimnasio, están sus 2 hijos, Roberto y Rómulo Quirarte Guzmán. Pero él ahí está, ¿no? Y de hecho va para hacer acto de presencia porque los muchachos quieren verlo. Se animan simplemente al estar ahí, que él lo esté viendo, está sentado. A veces está un poquito malito, pero... Ese hombre llegó un día de alguna parte del sur de México a la ciudad de Tijuana y se levantaba a las 4 de la mañana a vender periódicos. Sí. Trabajó más de 30 años en el periódico El Mexicano como vocero. Y luego, no sé cómo llegó al boxeo y se convirtió probablemente en el mejor entrenador de México en su momento. Sí. Muy pocos han hecho a 10 campeones mundiales, ¿no? Muy pocos boxeadores que lo han hecho desde cero, ¿no? Desde que no sabían pelear, desde como un Jíbaro Pérez, un Manuel Mantecas Medina, que les enseñó a caminar en el ring, a los primeros golpes. Juan José ¿Ramírez? No. El referee. El referee estaba con Morán. Ajá. Empezó con Paco Morán. Con don Pedro Morán. Con don Pedro Morán. Sí, en fin, una gran cantidad de boxeadores que se hicieron ahí con él. Primero amateurs y luego ya profesionales. Dinamita Estrada era otro. Sí, Juan José Dinamita Estrada. Perdón, se me había... Qué fortuna, ¿eh? Qué fortuna la de él y qué fortuna la tuya de haberlo conocido. Sí, y sobre todo porque es un hombre muy reservado y hay cosas muy dolorosas que un ser humano no tiene por qué decirlas y mucho menos si ha pasado el tiempo y él ya las ha perdonado y muchas historias familiares muy, muy crudas que se abrió y que tuve la fortuna de que tuviera la confianza para que lo hiciera. El documental Desde la Esquina es lo que expone este ser humano, más allá de estos 10 campeones mundiales que hizo y de los boxeadores y de su gimnasio, es reponerse a la vida, que es la parte que me interesaba, la parte humana que me interesaba exponer en el documental. Y que pocas veces se ve porque pues se habla mucho de los boxeadores, de su éxito, de su entrenamiento, pero pues abajo del ring es donde para mí es lo interesante, de dónde viene esa valentía, de dónde todavía se admira mucho el valor, ¿no? El exponerse, el enfrentarse a otro rival y cómo se construye todo esto, qué es lo que muestra el documental Desde la Esquina.
Bueno, pero tú no estás aquí para hablar de boxeo, sino para hablar del libro que estuviste presentando Pero el siempre año terminamos pasado. hablando de boxeo. Sí, claro. Es que el año pasado presentaste varias veces Los pescadores de la isla El Muerto. Un libro interesante porque nos habla de un descubrimiento, pues no sé si afortunado descubrimiento, la palabra adecuada sería eh, el olfato periodístico te dijo que la muerte de 32 buzos por descomprensión podría ser un libro. Lo hiciste y ganaste un premio nacional de Bellas Artes por crónica. Y esto lo presentaste el año pasado y te fue bien porque se fue editando, reeditando. Sí, de hecho ahorita estamos viendo la siguiente reedición porque se agotó. Ese libro nació justamente de otro libro, de El marciano y la langosta. Yo cuando hice Los pescadores de la isla del Muerto había recorrido pues toda la península, desde Tijuana hasta La Paz. Estaba buscando el origen de la ¿Y cocina cómo lo hacías? baja ¿En californiana. mula o en jeep o en carro, en Sí, caballo? Harry Crosby lo hizo en 7 mulas. sí, el libro pero lo hizo por el lado de las sierras. Yo lo hice por el lado de la costa, tanto del Pacífico y luego por el Mar de Cortés. Y la pretensión ahí era hablar con las comunidades pesqueras, principalmente porque la cocina baja californiana está basada en pues, los mariscos, los pescados, ¿no? Y después de recorrer todos los campos pesqueros, pues me entero que en un campo pesquero clandestino de San Luis Gonzaga, al sur de San Felipe, habían muerto en ese entonces, cuando yo lo empecé a investigar, al menos 22 buzos. Sí, Y ya después averiguo que son más. porque algunos llegaban de otras partes del país. Sí, por eso a nadie le importaba, ¿no? Porque son, principalmente los que murieron son buzos. Uh-huh. Buzos que estaban trabajando el callo de hacha, este marisco que es muy cotizado. Y que es riquísimo. Sí, sí. Y muchos de ellos venían de La Paz, de Sinaloa, de Guaymas, es decir, no eran de Ensenada ni tampoco de San Felipe. Entonces, por eso cuando sucedían las muertes, pues eran sustituidos o no había denuncias, o si bien sí las había, pues yo lo explico en el libro, en esta catástrofe que estamos viviendo con la guerra contra el narco. Pues pasaron desapercibidas, ¿no? Estas 32 muertes. Está dando un comentario Fernando Quiroz Andrade. Dice, don Rómulo Quirarte, un extraordinario señor del deporte. Mi hijo David Beday entrenó con él y sus hijos. Después mi hijo decide irse por el lado de las artes marciales mixtas, pero siempre recuerda con cariño y emoción su estadía con don Rómulo. Regresamos, ¿no? Sí, un saludo al señor Quiroz. Sí, es que el carácter de don Rómulo es muy paternal, ¿no? Es alguien que, además de estar enseñando un oficio, pues está enseñando valores, está como un papá, ¿no? Oye, ¿y qué te dijeron del libro que ganó el Premio Nacional, Los Pescadores? ¿O qué te han dicho a lo largo de más de un año? Híjole. Pero Porque lo has presentado hasta en escuelas, ¿no? Se escucha muy pretencioso, ¿Por qué? porque son puras alabanzas. Pues les ha gustado mucho, en general. Sí, lo presentamos pues en Bellas Artes, lo presentamos en Pachuca, lo presentamos en Guadalajara, presentamos en Ensenada, aquí en todo el estado. En escuelas nos lo pidieron, en las universidades estuve también trabajando con estudiantes que están estudiando la maestría en cocina, otros estudiantes que están estudiando cinematografía, otros estudiantes que están en bachillerato, que ahí estuvo
dos profesoras, dos profesoras de literatura. Lo llevaron en quinto semestre con sus alumnos. ¡Árale! Y pues esa presentación estuvo muy suave porque rara vez tiene la oportunidad, o al menos yo he tenido la oportunidad de que un público que está ahí ya ha leído el libro, entonces te va a comentar el libro. No es tanto una presentación mía, sino es a partir de las reacciones o de las opiniones buenas, malas, construir una conversación con ellos y a ellos, sobre todo en bachillerato, les interesaba cómo había escrito la parte de la estructura, la parte de la redacción, de la preescritura, la escritura y la posescritura. Les interesaba más esa parte de cómo crear una historia, cómo publicarla. Hiciste muchas entrevistas, había gente que no quería hablar, familiares que no querían abordar el tema. Tocaste puertas, usaste el teléfono, caminaste. Y bueno, eso es la base, ¿no? De una crónica. Sí, son todos los recursos que he aprendido estos años. A pesar de que me digan que no. Son temas delicados y que yo entiendo. En el caso del libro había que hablar con familiares de buzos que habían muerto o buzos que por la misma descompresión sobrevivieron, pero tenían diversas secuelas. La descompresión, para quien no lo sepa, también le dicen el mal del buzo. Los buzos, en este caso, los que estaban pescando en esta zona de la Isla del Muerto, estaban bajando a 130 pies de profundidad. 130 pies. Que son alrededor de 40 metros. Claro. Y a esa profundidad las normas internacionales piden que solamente se estén 50 minutos y otros 50 minutos suban a la superficie de forma lenta, porque tienen que eliminar el nitrógeno que están aspirando. Entonces, por eso deben de durar 50 minutos antes de llegar a la superficie. Y estos buzos estaban trabajando hasta 3 horas en la profundidad y descompresionando 1 hora. No estaban haciendo la descompresión bien. Entonces, principalmente sí era un error de los buzos, pero ahí es más complejo porque la ambición de esta comunidad pesquera, de las mismas pesquerías, las sociedades. Lo explico en el libro y cada vez que tengo la oportunidad de hablarlo en una entrevista, no quiero mandar un mensaje erróneo al decir que todas las pesquerías en Baja California son así. Hay unas muy responsables, sobre todo las pesquerías que están en el Pacífico. Muchas de ellas tienen etiquetas internacionales porque están haciendo el trabajo muy bien. Pero hay otras. De hecho, la principal amenaza de la industria pesquera en Baja California es la piratería. La piratería y la segunda amenaza es la sobreexplotación. Y es una península que solamente cuando hice el libro había siete inspectores para una península que tiene al menos 75 varaderos, 75 salidas todos los días de pescadores. Es decir, es imposible cuidar, al menos con estos inspectores, cuidar esas zonas, y por eso sucede esto que cuento en el libro, ¿no? Bueno, entonces, un libro te llevó a otro. Tú estabas haciendo un libro donde reconocías la comida que se produce en Baja California y en algún momento comenzó a llegarte la información de los buzos muertos en la isla. ¿En qué momento te decides o sabes que hay un tema? Yo ya había trabajado, uno de los capítulos del Marciano hablas justamente de esto, de estos peligros de la pesca, de la sobreexplotación, de la piratería, pero no me había encontrado, me habían dicho de zonas donde, incluso zonas donde están pescando el abulón, que están vigiladas con guardias privados para tratar de proteger la misma empresa, pues su producto de los piratas, ¿no?
cuando yo me encuentro esta historia de los pescadores de la Isla del Muerto, yo ya había terminado el libro ya estaba en Ciudad de México con Trill, se lo estábamos editando. Es un libro, El Marciano y la Langosta, es un libro de 500 páginas. Entonces es un monstruo ahí como para agregarle otras 200 páginas de esta historia. Entonces, en un principio era la idea de agregarlo al Marciano, pero iba a ser un capítulo breve, no iban a ser estas 200 páginas, y ya cuando lo decido hacer, pues investigo más. Investigo lo que sigue siendo una crónica, pero tiene el recurso también del reportaje para darle contexto a la historia de por qué estas zonas pesqueras, por qué la importancia de estas muertes, en fin, ¿no? Que eso ya es elementos de investigación que utiliza generalmente el reportaje, ¿no? La crónica aquí es esta historia que cronológicamente cuenta uno, ¿no? Desde que empieza hasta que termina, en este caso un viaje con estos pescadores a la Isla del Muerto.